Muy bien, ahora vamos a hacer problemas sobre trabajo. Primer problema. Una fuerza horizontal de 20 newtons se aplica sobre un ladrillo de 5 kilogramos inicialmente en reposo, sobre un piso sin fricción. Transcurridos 6 segundos, ¿qué trabajo desarrolla la fuerza? Ahí vemos la fuerza horizontal que estamos aplicando al ladrillo, ¿ya? Y esta fuerza horizontal tiene un valor de 20 newtons, ¿no? 20 newtons. Ahí le ponemos 20 newtons, ¿ya? Listo. El ladrillo tiene una masa de 5 kilogramos. 5 kilogramos. Inicialmente este ladrillo está en reposo sobre un piso sin fricción. Y dice, cuando pasan 6 segundos, ¿qué trabajo desarrolló la fuerza? Nosotros nos basamos en eso, ¿no? Que el trabajo nos han dicho que es igual a la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo que forma la fuerza y la distancia. Pero cuando veamos nosotros que el movimiento va a ser horizontal, o sea, la distancia es horizontal, y la fuerza también es horizontal, y la fuerza está hacia la derecha, y el movimiento también es hacia la derecha, en este caso, ¿no? El movimiento, obviamente, este cuerpo se va a mover así, ese es el movimiento, ¿no? Ese es el movimiento. Entonces, alfa vale 0 grados. Alfa vale 0 grados. Y nosotros sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, podemos no poner ese término coseno de alfa y sigue siendo correcto, ¿no? O sea, podemos poner la fórmula simplemente como fuerza por distancia y está perfectamente bien, ¿ya? Listo, la fuerza ya la tenemos, 20 newtons. Falta la distancia. Pero si se han dado cuenta, aparecen varios datos de cinemática. Por ejemplo, dice inicialmente en reposo. ¿Se acuerdan qué significa eso? Significa que la velocidad inicial es 0. La velocidad inicial es 0. Luego dice, cuando pasan 6 segundos, ¿no? Una fuerza se aplica sobre un ladrillo inicialmente en reposo, y cuando pasan un tiempo de 6 segundos, cuando pasa el tiempo de 6 segundos, ¿ya? Entonces, tengo que hallar la distancia, no te olvides, pero desde el momento que está inicialmente en reposo, es un MRV, o sea, es un movimiento variado, aquí va a haber aceleración, y digo, ¿y cómo hallo la aceleración, no? Pero me acuerdo de la dinámica, y la dinámica, ¿te acuerdas que dice fuerza, no? A ver, aquí en este espacio lo vamos a hacer porque es pequeñito, fuerza es igual a masa por aceleración. Y fíjate, tienes la fuerza y tienes la masa. Teniendo la fuerza y teniendo la masa puedes hallar la aceleración fácilmente. Entonces en vez de fuerza pongo 20, en vez de masa pongo 5, y esto por la aceleración. Por lo tanto la aceleración será igual a 20 entre 5, ¿no? El 5 pasa dividiendo y me sale 4 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces ya tengo el otro dato cinemático que me faltaba, que era la aceleración, 4 metros por segundo al cuadrado. Listo, ya tengo la aceleración, ¿ya? Que simplemente salió de aplicar la fórmula de la dinámica, no la segunda ley de Newton. Listo, con esos datos de cinemática, yo digo, ya puedo hallar la distancia o el espacio. No te olvides que espacio o distancia es lo mismo porque el movimiento es rectilíneo. Con esta fórmula, velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, ¿sí o no? Pero como la velocidad inicial es 0, todo esto, ¿te acuerdas? Todo eso se hace 0 y la fórmula queda simplemente la segunda parte. Aceleración 4 por el tiempo 6 al cuadrado sobre 2. Simplificamos mitad 1, acá mitad 2, y eso quedaría como 2 por 36, ¿no? Y esto simplemente es igual a 72 metros, ¿ya? 72 metros. Ese es el espacio, la distancia que va a recorrer este ladrillo, por culpa de esta fuerza que está aplicada durante 6 segundos, ¿no? Por lo tanto, teniendo la distancia, voy a la fórmula del trabajo, y simplemente el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, es decir, a 20 newtons por 72 metros, ¿no? Por 72 metros, por lo tanto, el trabajo va a ser igual, ¿no? Cerito, 2 por 2, 4, y 2 por 7, 14, ¿no? 1440, ¿qué? Joules, 1440 joules, ¿ya? 1440 joules. Mira qué problema tan interesante. Te piden el trabajo. La aceleración la hallas con la fórmula de la dinámica, ¿no? La aceleración la hallas con la fórmula de la dinámica, es decir, con esta fórmula, mira, con esa fórmula hallas la aceleración.
Y con estos datos de cinemática, ¿no? Donde también va la aceleración, porque la aceleración la necesitábamos para los datos de cinemática, si no, no podíamos resolver. Con esos datos de cinemática y aplicando el MRV, hallas la distancia. Y una vez que tienes la distancia, ya pues reemplazas simplemente ahí, ¿no? En la fórmula del trabajo, y sale inmediatamente el problema. Interesante, ¿no? Problema. Al arar, un tractor arrastra el arado con una fuerza de 6.000 newtons. ¿Qué trabajo realiza con ello en un recorrido de 15 metros? Miren, no tenemos que dibujar el tractor ni el arado, simplemente, ¿no? Pongo un objeto que en este caso es el arado, ¿no? Parece un ladrillo otra vez, al cual le aplicamos una fuerza de 6.000 newtons. Una fuerza de 6.000 newtons. Ahí está la fuerza. Le ponemos su flechita. Ahí está la fuerza. ¿Ya? Y esta fuerza de 6.000 newtons, le vamos a poner su valor, ¿no? La fuerza simplemente es igual a 6.000 newtons. 6.000 newtons. Y esta fuerza de 6.000 newtons va a hacer recorrer a este arado, lo va a hacer recorrer 15 metros. O sea, el arado va a recorrer 15 metros, ¿ya? 15 metros de distancia es lo que se va a mover el arado, ¿de acuerdo? Listo, ya está. Fíjate, en este caso el movimiento y la fuerza, la distancia y la fuerza son horizontales y el cuerpo se mueve en el sentido de la fuerza, por lo tanto no te olvides que el ángulo que forman es 0 grados y el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto mi fórmula de trabajo simplemente es trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia. Y ya tengo todo. No es como el problema anterior que tuve que hallar la distancia y para eso tuve que aplicar varias fórmulas, ¿no? Aquí ya tengo todo. Entonces simplemente en vez de fuerza pongo 6.000, en vez de fuerza pongo 6.000 y en vez de distancia pongo 15, ¿no? 15, 6.000 por 15. Hago esa multiplicación y el problema está resuelto. El trabajo entonces simplemente es igual a 90.000. ¿Qué cosa? Joules, ¿no? No te olvides que el trabajo se mide en joules, ¿ya? Sencillazo el problema, ¿no? Problema. Un trineo es arrastrado mediante una fuerza de 50 newtons sobre un piso de hielo. Calcule el trabajo cuando el trineo se ha desplazado 4 metros. Aunque no me lo dice, aquí no voy a considerar rozamiento, si no me daría algún dato para rozamiento y no me dice nada de rozamiento, así que yo asumo que no existe el rozamiento, ¿ya? En este caso, fíjate la fuerza forma un ángulo de 37 grados con horizontal, ¿no? 37 grados, listo, ahí está, 37 grados, ya está. Ahora sí, fíjate que la fuerza y el movimiento, obviamente el movimiento va a ser horizontal, pues no, el movimiento es horizontal. La fuerza y el movimiento forman un ángulo de 37 grados, o mejor, la fuerza y la distancia forman un ángulo de 37 grados. Ya no voy a decir que el ángulo es 0 grados, ¿no? Entonces el trabajo simplemente es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo alfa, ¿no? En este caso el trabajo es igual. La fuerza me dice que es 50 newtons, fíjate, 50 newtons dice que es la fuerza, ¿ya? Esos 50 newtons lo multiplico por la distancia que es 4 metros, 4 metros. Esta es la fuerza, esta es la distancia, y todo eso por el coseno de 37 grados, ¿ya? O sea que el trabajo es igual a 50, voy a volver a poner 50, ya por 4, y el coseno de 37 es 4 quintos, ¿no? 4 quintos. Quinta 1, quinta de 50, 10, 4 por 4, 16 por 10, 160 joules, ¿ya? El trabajo entonces que realiza esa fuerza es 160 joules. La novedad en este problema es que aquí sí el ángulo es diferente de 0, el ángulo es 37 grados y aplico la función coseno, tal como me dice la fórmula, pues, ¿no? Tal como me dice la fórmula. Es más, ¿no? Si te das cuenta, lo que estoy aplicando es simplemente la componente horizontal de esa fuerza, ¿no? Una avioneta usa un cable para tirar en línea recta un anuncio publicitario con una velocidad constante de 180 km por hora. La tensión en este cable es de 1200 newtons. ¿Qué trabajo realiza la tensión sobre el anuncio durante un vuelo de 10 minutos? Mira, si queremos graficar, digamos, para verlo mejor, aquí tenemos una avioneta, aquí hay conectado un cable a esta avioneta, y aquí, digamos, va un anuncio, ya un letrero o algo, ¿no? Listo, muy bien.
La avioneta se mueve a una velocidad, ojo, constante. ¿Qué significa constante? Que va a haber equilibrio, ¿no? De 180 kilómetros por hora. Y se está moviendo en un tiempo de 10 minutos, 10 minutos, listo, 10 minutos, ¿ya? Y la tensión del cable, esta tensión, o mejor aquí, ¿no? Esta tensión que por estática ya sabemos que va en sentido contrario, esa tensión es de 1200 newtons, o sea, la fuerza es 1200 newtons, ¿ya? Esa es la fuerza que está arrastrando al letrero, en este caso no al letrero o al anuncio publicitario, ¿ya? Listo, y te preguntan que ahí es el trabajo, ¿ya? El trabajo, listo. En este caso, la fuerza y el movimiento coinciden, ¿sí o no? Los dos son horizontales, entonces vamos a decir que el ángulo es 0 grados. Y si el ángulo es 0 grados, el trabajo se calcula simplemente multiplicando la fuerza por la distancia. Fíjate que ya tengo la fuerza, pero no tengo la distancia. No tengo la distancia. Hay que hallar la distancia. Pero te están diciendo que es un movimiento uniforme. Entonces, estos dos datos de velocidad y tiempo corresponden a un MRU y simplemente te están viendo que ahí es el espacio o la distancia. Y tú sabes que en el MRU el espacio simplemente es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? La velocidad por el tiempo. Pero hay un pequeño problema de unidades. La velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en minutos. Pero no hay problema. Esos 180 kilómetros por hora lo podemos volver metros por segundo. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? El modo práctico, multiplicamos por 5, 18avos, ¿no? Entonces 18 a 1, 18 a 1, 10 por 5, 50. Quiere decir que 180 kilómetros por hora equivale a 50 metros por segundo. Y los 10 minutos, obviamente, no lo podemos pasar fácilmente a segundos. Para eso multiplicas por un factor de conversión. Dices, quiero que se vaya minuto, pones minuto abajo. Y arriba quieres que aparezca segundo. Y un minuto, ¿cuántos segundos tienes? 60 segundos. Pones pues lo mismo, ¿no? Abajo pongo minuto por conveniencia, ¿no? Para que se elimine pues con el minuto de arriba. Y arriba pongo lo equivalente a minuto, o sea, 60 segundos, ¿no? De tal manera que estoy multiplicando por lo mismo, tanto el numerador como el denominador, ¿no? Se va, y como te puedes dar cuenta sale 600 segundos, ¿ya? Aquí sale 600 segundos, ¿ya? 600 segundos, listo, ya está, ¿no? Entonces, si yo aquí mi fórmula simplemente reemplazo, en vez de velocidad pongo 50 y en vez de tiempo pongo 600, ¿no? ¿Y cuánto me va a dar eso? Eso simplemente me da 5 por 6, 30, y le aumento 3 ceros más, 30.000 metros, ¿ya? 30.000 metros. Esa es mi distancia, ese es mi espacio, listo. El problema está solucionado. Hallamos el trabajo es igual a la fuerza 1200 por la distancia que es 30.000 metros, ¿no? Ojo, la distancia hay que trabajarla en metros siempre, ¿ya? Que respetas el sistema internacional, la distancia, el espacio, la distancia, su unidad fundamental es la unidad es el metro, ¿no? La unidad oficial, digamos, es el metro, ¿no? La magnitud fundamental es la longitud, ¿no? Listo. Como ves, los números son muy grandes. Cuando veas los números muy grandes y con ceros, es aconsejable trabajar con potencias de 10. Ya, por ejemplo, este 1200 lo puedo poner como 1,2. Como va a haber 3 decimales, le pongo 10 a la 3. 10 a la 3. Y ese 30.000 lo pongo como 3 por 10, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces 4 ceros, ya está. Por lo tanto, el trabajo simplemente es igual. 1,2 por 3 es 3,6. Y pones por 10, 3 más 4, 7. ¿Qué cosa? Joules, ¿ya? 3,6 por 10 a la 7 joules. Ese es el trabajo que va a realizar la tensión del cable, ¿no? La tensión sobre el anuncio, la tensión del cable sobre el anuncio. En 10 minutos va a realizar un trabajo de 3,6 por 10 a la 7 joules. La figura muestra la variación de una fuerza sobre el desplazamiento. Calcula el trabajo desde x sub 0 igual a 0 hasta x final igual a 8 metros, ¿no? Listo, miren. Aquí, ese es el x sub 0, empieza en 0 metros y se va hasta 8 metros. X viene a ser, ¿no? La distancia y el eje Y viene a ser la fuerza, ¿ya? La fuerza. Y el pico, digamos, lo máximo de fuerza que logran es 20 newtons. Muy bien. ¿Cómo se halla el trabajo aquí? Aquí aplicamos la propiedad, pues, ¿no? El trabajo es simplemente el área.
Si el área está encima del eje de las axisas, en este caso el eje X, el trabajo es positivo. Si está por debajo, el trabajo es negativo. En este caso, las dos, toda el área está por encima, ¿no? Y vamos a dividir, este es un triángulo, fíjate, este es un triángulo. Lo podemos hacer, el área de este triángulo equivale al trabajo realizado, digamos, por este cuerpo. Y si te fijas bien, este triángulo tiene como base 8 y tiene como altura 20, ¿sí o no? Y el área de ese triángulo, el área de cualquier triángulo en realidad, es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, el área aquí simplemente va a ser igual a 8 por 20 sobre 2, ¿ya? Es decir, el área va a ser igual, mitad 1, mitad 4, 4 por 20, 80. Ese es el área, 80, ¿ya? No vamos a ponerle ahorita unidades. Y tú sabes entonces que el trabajo es igual al área. Entonces, simplemente el trabajo va a ser igual a 80. ¿80 qué? Ahora si le pones unidades, joules, ya joules. Y fíjate, yo me he fijado que la distancia está en metros y la fuerza está en newtons. Por eso sale joules. Si la distancia hubiera estado en centímetros, había que pasarlo a metros primero, ¿ya? Muy bien. Problema. Determina el trabajo de la fuerza F horizontal si logra desplazar el bloque de 5 kilogramos en 8 metros a velocidad constante. Y me dan mu. Mu es igual a 0,3. Hacemos una figura, ¿no? Como está ahí como la que hemos hecho ahorita. Esta es la fuerza F que logra desplazar el bloque, ¿ya? Esta es la fuerza F. Aquí hay una palabra mágica que es velocidad constante, ¿no? Mejor dicho, dos palabras mágicas, ¿no? Velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Que hay equilibrio. ¿Y qué significa un mu igual a 0,3? Significa que no solamente hay equilibrio, sino que hay fuerza de rozamiento, Dibujemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento o al futuro movimiento, ¿no? Entonces, si esa fuerza F está hacia la derecha, la fuerza de rozamiento obviamente va a aparecer hacia la izquierda, ¿ya? La fuerza de rozamiento aparece hacia la izquierda. Vamos a ponerle la F minúscula típica de la fuerza de rozamiento. Ya está, listo. Muy bien, hay una masa aquí, la masa es 5 kilogramos. Esa masa de 5 kilogramos, no te olvides, genera un peso, ¿ya? Entonces vamos a poner el peso, ¿ya? Vamos a poner el peso. Peso es una fuerza vertical dirigida hacia abajo, ¿no? Este peso origina una reacción, ¿te acuerdas? Una reacción contraria, que viene a ser pues, la fuerza normal, ¿ya? Que viene a ser la fuerza normal, ¿no? Bueno, el peso, si la masa es 5 kilogramos, el peso, no te olvides, se halla multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. O sea que el peso en este caso simplemente es la masa 5 por la aceleración de la gravedad que la consideramos 10, es decir, que el peso va a salir 50 newtons, ¿no? Aquí hay 50 newtons, y esto es la normal, pues no la fuerza normal. Ya está, listo. Me están pidiendo el trabajo de la fuerza F. Entonces lo que yo tengo que hallar es el trabajo de esa fuerza F, y esa fuerza F la multiplico por la distancia y así hallo el trabajo. No pongo coseno, porque en este caso la fuerza y la distancia también forman 0 grados, ¿sí o no? Y el cuerpo se mueve en dirección de la fuerza, o sea que 0 grados aquí, ¿ya? Coseno de 0 grados es 1 y ya no lo pongo, ¿no? Listo. Pero no tengo la fuerza. La distancia sí la tengo, fíjate, la distancia es 8 metros, el cuerpito se va a mover 8 metros, ¿ya? 8 metros se va a mover este cuerpo, 8 metros se va a mover, ya está, listo, 8 metros. O sea, la distancia tengo, la fuerza es lo que me falta. Pero, si aquí hay equilibrio, por ese término velocidad constante, entonces significa que las fuerzas hacia la izquierda deben ser igual a las fuerzas hacia la derecha. En otras palabras, sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, y ahí pongo F mayúscula debe ser igual a F minúscula, ¿no? A F minúscula. O sea, la fuerza F mayúscula es igual a la fuerza de rozamiento. Pero a su vez tú sabes que la fuerza de rozamiento no es más que mu por la normal, ¿no? Y si te fijas en el gráfico, la normal es una fuerza vertical hacia arriba, y hacia abajo lo único que hay es el peso, que es 50 newtons, ¿no? Por lo tanto, y como hay equilibrio también aquí, si yo aplico por otro lado, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque también hay equilibrio vertical, entonces deduzco fácilmente que la normal simplemente es 50 newtons, ¿no? Entonces, teniendo este valor, aquí puedo reemplazar en la fuerza de rozamiento mu es 0,3, fíjate, 0,3,
por la normal que es 50 newtons. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es 15 newtons. ¿Ya? La fuerza de rozamiento es 15 newtons. Pero hemos dicho que F mayúscula es igual a la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, esta F mayúscula, la fuerza, ¿no?, principal, también vale 15 newtons. Si yo quiero hallar el trabajo de esa fuerza mayúscula, ¿no? Entonces aquí simplemente reemplazo y quedaría trabajo es igual a esa fuerza que es 15 por la distancia que es 8. ¿Ya? Y esto es igual, 8 por 5, 40, 8 por 1, 8 y 4 que llevaba, 12, ¿no? 120 joules, ¿ya? 120 joules es el trabajo realizado por esa fuerza F mayúscula, ¿ya? Entonces mira todo el razonamiento que he hecho, ¿no?, por el término velocidad constante, ¿no? Aquí el término velocidad constante era vital. Un bloque de 10 kilogramos se empuja 8 metros a velocidad constante a lo largo de una superficie horizontal áspera, mu sub k es igual a 0,2, mediante una fuerza también horizontal. Hay el trabajo que efectúa esta fuerza. Fíjate el gráfico que hemos hecho, muy similar al problema anterior, ¿no? Yo diría, es igualito que el problema anterior, ¿no? Esta masa es 10 kilogramos. 10 kilogramos. Esta es una fuerza horizontal que lo está empujando, ¿no? El piso también es horizontal, la superficie también es horizontal, entonces ya voy pensando que el ángulo es 0 grados, ¿no? El coeficiente de rozamiento es 0,2, ¿no? Y el cuerpo se mueve también igual que el problema anterior, 8 metros. Está de modo 8 metros, ¿no? 8 metros, listo. Entonces tú agarras y dices, trabajo es igual a fuerza por distancia. Ya tengo la distancia, me falta la fuerza. Pero como aquí hay mu, quiere decir que hay rozamiento. El rozamiento siempre se opone al movimiento o al futuro movimiento. Pero va a velocidad constante. Ah, ya, va a velocidad constante. Eso significa entonces de que hay equilibrio, ¿no? Hay equilibrio. Y lo primero que deduzco, que esta F mayúscula es igual a F minúscula. Ya está. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, porque hay equilibrio horizontal y también vertical. Por otro lado, también hay un peso, ¿te acuerdas? Hay un peso. Ahí está el peso que genera pues esa masa de 10 kilogramos, ahí está el peso. Este peso origina una reacción hacia arriba, ¿no? Una reacción que en este caso van a ser igualitas, pues, ¿no? Para que haya equilibrio, se supone que sí haya equilibrio, ¿no? ¿El peso cuánto es? 10 kilogramos. ¿Cómo hallamos el peso? Multiplicando la masa por la gravedad. 10 por 10, 100 newtons, ¿no? Porque la gravedad la consideramos 10, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Y esta es la normal. Esta fuerza, esta reacción, se llama normal. Siempre es perpendicular a la superficie de sustentación. Igualito, como hay equilibrio, entonces esa normal tiene que ser igual a 100 newtons, ¿ya? Tiene que ser igual a 100 newtons. Listo. Pero por otro lado, yo sé que la fuerza de rozamiento es igual a mu por n. O sea que la fuerza de rozamiento es igual a 0,2 por la normal que es 100, ¿te das cuenta? ¿No? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento simplemente sale 20 newtons. Ya tengo la fuerza de rozamiento. Pero dijimos que la fuerza F es igual a la fuerza de rozamiento, por lo tanto la fuerza F es 20 newtons. Ya tengo la fuerza, digamos, principal, la que está produciendo el movimiento, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a esa fuerza F que es 20 newtons por la distancia, que es 8 metros. Oye, sale exactamente igual que el otro problema, ¿no? 160 joules, ¿ya? 160 joules. Ese es el trabajo que me están pidiendo. Problema. Por una tabla sin fricción, inclinada en 37 grados, se remolca una caja de 600 newtons, aplicando la fuerza F. La tabla mide 8 metros. Calcula el trabajo que desarrolla la fuerza en todo el recorrido. Aquí tenemos que suponer que el cuerpo se va a mover con movimiento uniforme, pues con velocidad constante, porque si no, faltarían datos, pues no podría hallar la fuerza F, ¿no? Pero yo voy a suponer entonces que aquí hay un movimiento uniforme, ¿ya? El problema no me dice nada, es cierto. A veces hay cosas donde el problema no te dice nada y tú tienes que suponer alguna situación para poder resolverlo, ¿ya? Listo. Aquí tenemos el peso, que es 600 newtons. Pones una fuerza vertical dirigida siempre hacia abajo, ¿ya? Esta fuerza vertical. Luego no te olvides, esta fuerza la descompones en una fuerza paralela al plano inclinado. Mira,
paralela al plano inclinado y otra fuerza perpendicular al plano inclinado, perpendicular al plano inclinado. Ahí está, ¿ya? El angulito, no te olvides cómo hallas el angulito, ¿no? Este es 1 y este es 2, siempre es el 2, ¿ya? Ese angulito es 37, este peso es 600 newtons. La componente que está al lado del ángulo es con coseno, o sea que esto sería 600 por el coseno de 37, ¿ya? Y esta de acá sería 600 por el seno de 37, ¿de acuerdo? Listo, ya tengo todo, ¿no? Ya tengo prácticamente todo. No hay rozamiento, no hay rozamiento. Y esta tablita se mueve 8 metros, o sea que hay 8 metros, ¿ya? 8 metros se va a mover este cuerpo sobre la tabla, perdón, no la tabla, sino el cuerpo que está encima de la tabla se mueve 8 metros, ¿de acuerdo? Listo, ya está, ya está. Fíjate, si yo analizo este eje, el eje, digamos, del plano inclinado, me doy cuenta que aquí hay una fuerza F así, y para abajo hay otra fuerza, ¿no? Esta fuerza es F entonces, y esta fuerza es 600 por el seno de 37, ¿ya? Seno de 37. Y fíjate, tienen que ser iguales. Es como que una fuerza se va hacia arriba, otra fuerza se va hacia abajo, ¿no? Entonces, es más, podemos doblarlo y ponerlo horizontal, tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, al toque deduzco que F es igual a 600 por el seno de 37, ¿ya? Reemplazando quedaría 600 por 3 quintos, ¿no? Seno de 37, 3 quintos o 0,6. Quinta 1, quinta de 6, 1, quinta de 10, 2 y 0, ¿no? Y por lo tanto, F va a ser igual 3 por 120, 360 newtons. Eso vale la fuerza F, ¿ya? Eso vale la fuerza F. Ahora hallemos el trabajo. El trabajo es igual simplemente a fuerza por distancia. Alguien por ahí pensará y dirá, pero el ángulo es 37, hay que poner coseno de alfa. No. Fíjate la fuerza, qué dirección tiene. Y fíjate el movimiento o el piso, qué dirección tiene. No es la misma dirección que la fuerza. Mira el piso, mira el piso. El piso también no tiene la misma dirección que esta fuerza F, ¿no? Claro, entonces el ángulo que forma la fuerza F y el piso, o sea, la distancia, o el movimiento si quieres, es 0. Y el coseno de 0 vale 1, entonces no, ahí no va el coseno de alfa, ¿ya? Ese 37 no se usa para eso. La fuerza entonces es 360 y la distancia simplemente es 8. Por lo tanto, el trabajo simplemente es igual. 8 por 0, 0, 8 por 6, 48, llevo 4, 8 por 3, 24 y 4, 28, ¿no? 2880 joules, ¿ya? 2880 joules. Ese sería el trabajo que va a producir esa fuerza F para subir ese cuerpo, ¿no? Para remolcar esa caja, digamos, encima de esa tabla, ¿no? En 8 metros, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esto estamos terminando los problemas de trabajo. Estamos terminando los problemas de trabajo. Obviamente hay problemas más complicados, ¿no? Pero esto es un buen comienzo para empezar a entender lo que es el trabajo en física.